¿Y si te dijera que la deuda pública moderna nació en la sangre de las guerras, en los impuestos sobre tu cerveza y en una gigantesca estafa bursátil? ¿Quién pagó realmente la fortuna de la South Sea Company? ¿Los reyes? ¿Los banqueros? ¿O millones de anónimos? Jack II, último Estuardo católico en el trono, vacila bajo el rumor de pasos extranjeros. Velas se perfilan en la bruma del Mar del Norte. Guillermo de Orange, príncipe venido de las Provincias Unidas, avanza, envuelto en la luz pálida de los cañones silenciosos. No viene solo, trae consigo la sombra de los parlamentos, las plegarias de los terratenientes, los cálculos de los mercaderes, la expectativa de un nuevo orden. Entonces, el parlamento se levanta, decide, llama a Guillermo y María, no eleva a una simple pareja real, erige un pacto, un juramento, un límite. El poder que se creía absoluto se encuentra atrapado en la red de las leyes. En 1689, la Bill of Rights inscribe en mármol lo que, hasta ayer, no era más que un murmullo. No más impuestos sin consentimiento, no más gastos sin control. La mano que sostiene el cetro ya no gobierna sola la bolsa del reino. La Cámara de los Comunes agranda su sombra, discute, cuenta, exige. Las voces de los condados, de la gentry, de los comerciantes de la city, se entrelazan en un solo hilo. Controlar el dinero es controlar la guerra. Inglaterra se forja entonces un nuevo rostro, el de un estado fiscal militar, tensado hacia el conflicto, alimentado por el impuesto, que vive a crédito. El destino del reino se confunde con su capacidad de levantar impuestos, de emitir deudas, de sostener ejércitos que ya no duermen. Porque la guerra llega, como siempre. Estalla en 1689. Guerra de la Liga de Augsburgo. Europa se desgarra. Luis XIV, Rey Sol, extiende sus rayos abrasadores sobre el continente. Inglaterra, las Provincias Unidas, los estados alemanes se le enfrentan. Hay que levantar regimientos, armar flotas, pagar aliados lejanos cuyos estandartes ondean en lenguas extranjeras. El oro fluye, gota a gota, de los cofres del tesoro hacia tierras que los ingleses nunca verán. La paz vuelve por un tiempo, demasiado corto. La Guerra de Sucesión Española retoma la antorcha en 1701. Más batallas, más mares cruzados, más subsidios pagados a príncipes y electores, más navíos cargados de cañones deslizándose hacia el Mediterráneo y el Atlántico. La máquina de guerra gira, y detrás de ella otra máquina, más silenciosa, más implacable, la de la deuda. Antes de 1688, la deuda pública se asemeja a un arroyo. A comienzos de la década de 1710, es un río. 55 millones de libras hinchan el pecho del reino como un peso atado a su cuello. Una suma que ya no es abstracta, se lee en el humo de las batallas, en las velas que se pudren en los arsenales, en las pagas atrasadas, en los mercados donde la carne se vuelve más cara. De un lado, la deuda flotante, corta, nerviosa. Es el pagaré del exchequer que promete un pago para mañana. Es la soldada del soldado que se difiere, la factura del tendero que abastece a la flota, el contrato de aprovisionamiento firmado a toda prisa al borde de un campamento. Estas sumas ruedan como olas, siempre por honrar, siempre por aplazar. Del otro lado, la deuda consolidada, larga, pesada. Son las rentas vitalicias, las tontinas, las anualidades y rentas perpetuas que se transmiten de generación en generación, se inscriben en los testamentos, se deslizan en las manos de viudas y huérfanos. Allí el tiempo se estira. El Estado promete, a veces a perpetuidad, un flujo regular de intereses. En el centro, el Tesoro busca aire. Pide prestado en Londres, en las callejuelas estrechas de la City, bajo los rótulos de los orfebres banqueros, los cofres se abren y se cierran. Los corredores murmuran cifras. El Estado ya no es un rey que ordena por decreto. Se convierte en un prestatario que negocia, que seduce, que halaga la confianza de quienes tienen oro que prestar. El reino teje una red fiscal para servir a la deuda que ha engendrado. Los derechos de aduana, customs, muerden las mercancías que pasan por los puertos, arrancan una parte de cada tonelada de azúcar, tabaco, sedas, maderas exóticas. Los impuestos especiales, excise, se deslizan en la jarra de cerveza,
en el grano de sal, en el humo del tabaco. La land tax, cada año, viene a golpear la tierra, el campo, la propiedad, recordándole a la gentry que comparte la carga de los cañones. Incluso las loterías de Estado se convierten en instrumentos de este gran montaje. La ilusión de una ganancia fulgurante a cambio de la certeza, para el Estado, de fondos inmediatos. Al otro extremo de la cadena, algunos recogen esas gotas transformadas en ríos. Los suscriptores de la deuda, comerciantes de mirada penetrante, banqueros que suman los intereses, aristócratas prudentes, viudas que viven de una renta, huérfanos cuyo capital reposa sobre la fe pública. El propio Estado se beneficia. Obtiene de inmediato el dinero para sus guerras, extendiendo la mano hacia el futuro, en lugar de aplastar aún más los impuestos directos en el presente. Por la ley del Tonnage Act, un grupo de suscriptores adelanta 1,2 millones de libras al gobierno. A cambio, obtiene una carta, un privilegio, el derecho de emitir billetes. Surge una criatura nueva, mitad privada, mitad pública, pivote entre el tesoro y el mercado. El Banco de Inglaterra se convierte en el agente financiero del Estado. Recibe fragmentos de la deuda, los gestiona, emite billetes, promesas convertibles en oro, que comienzan a circular como una segunda sangre por las venas de la economía. Descuenta los títulos públicos, dándoles una segunda vida, una movilidad que transforma las deudas en instrumentos de comercio. A su alrededor, en Londres, nace un mercado secundario, en la estrecha Change Alley. Los talis del exchequer, los billetes, las anualidades se intercambian allí. Sus precios suben y bajan al ritmo de las noticias de guerra, de los rumores de paz, de las crisis ministeriales. Los corredores, los jobbers, dan a la deuda un precio cotidiano. Ya no es solo un contrato fijado, es un objeto vivo, zarandeado por el miedo y la avidez. Pero esta arquitectura tiene sus fallas. El Estado depende de los mercados. Si las cotizaciones tiemblan, su capacidad de financiarse se tambalea. En tiempos de guerra o de crisis política, los precios de los títulos vacilan. Los Tories, defensores acérrimos de la tierra, de la gentry, miran con desconfianza esos moneyed interests que parecen dominar la City. Esos hombres que no poseen campos, sino cifras, y extraen su poder no de la propiedad de la tierra, sino de la deuda del propio Estado. En este torbellino surgen otros poderes. La East India Company reina ya sobre los mares de Asia, llevando en sus bodegas especias, tejidos, más tarde té, pero también, cada vez más, dinero y crédito. Tiene una carta real, presta al Estado, hace circular fortunas. El Banco de Inglaterra, todavía joven, pretende ser el pivote del crédito público, pero debe contar con estas compañías por acciones que avanzan sus propias piezas. Una idea se perfila entonces en los bastidores del poder: utilizar estas compañías como grandes recipientes para absorber la deuda pública. Se les otorgan privilegios comerciales. A cambio, ellas cargan sobre sus hombros segmentos de la deuda del Estado. Este modelo, esbozado con la East India Company, ronda por los pasillos de Westminster. Los Whigs, cercanos a la City, ven en él un instrumento. Los Tories, cercanos al campo, ven en él una amenaza, una confusión entre interés público y apetito privado, entre Estado y especuladores. Por un Act of Parliament se funda esta compañía de los mares del sur. Su rostro oficial brilla de exotismo: monopolizar el comercio con la América española, conquistar el derecho de suministrar esclavos africanos a las colonias españolas, dominar un mundo de puertos lejanos como Portobelo o Veracruz. El asiento, ese contrato siniestro, ya planea en el horizonte. Se habla de oro, de plata, de plantaciones, de una promesa de riqueza tropical. Recibe la misión de retomar una gran parte de la deuda flotante del Estado, cerca de 9 a 10 millones de libras. Los acreedores del Estado, quienes poseen billetes, atrasos de sueldos, contratos de suministro, obtienen la posibilidad de canjear sus créditos inciertos por acciones de la compañía. De un solo gesto, el Estado transforma una deuda a corto plazo, apremiante, en una deuda consolidada. La compañía, a cambio, recibe cada año intereses del Tesoro, garantizados por impuestos específicos. Redistribuye esos intereses en forma de dividendos a sus accionistas. La magia opera. Lo que era un caos de billetes que había que pagar mañana se convierte en un flujo regular de ingresos revestido del prestigio de una compañía por acciones. ¿A quién aprovecha todo esto? A los acreedores convertidos en accionistas, que cambian la inquietud de un pago diferido por la esperanza de dividendos y plusvalías. A los dirigentes y promotores políticos de la compañía, que se sitúan en el centro de un nuevo universo de poder. Al gobierno, que por fin respira, viendo cómo la presión de la deuda flotante se aligera, transformada en una renta consolidada a más largo plazo. Pero, desde su nacimiento, la duda habita a la criatura. Los beneficios reales que pueden extraerse de un comercio con la América española son inciertos. ¿Tolerarán los españoles esta intrusión inglesa?
La compañía depende, en verdad, mucho más de la renta que el Estado le paga que del oro de los trópicos. Su poder reposa en la confianza de los tenedores de títulos, en la certeza de que el tesoro seguirá pagando, de que los impuestos seguirán cayendo. En 1713, en Utrecht, la ilusión se convierte en contrato. La guerra de sucesión de España llega a su fin, y alrededor de las mesas de negociación, Gran Bretaña arranca 2 trofeos que parecen magníficos. El asiento de esclavos por 30 años, concedido a la South Sea Company, le abre la trata de esclavos hacia las colonias españolas. A veces se le asocia a la propia corona española, a veces al apoyo logístico de la East India Company. Un navío anual de 500 toneladas puede también, teóricamente, atracar en Portobelo o Veracruz, cargado de mercancías lícitas y de contrabando oculto. La compañía pone entonces en marcha algunos comptoirs, algunas operaciones. Zarpan navíos cargados de cuerpos encadenados. Libros de cuentas consignan cargamentos, beneficios, pérdidas. Pero cuando se recorren las cifras, se impone una constatación. Los ingresos comerciales están lejos, muy lejos, de los sueños que habían justificado tantos discursos. Los años pasan. La forma del reino se fija en torno a este sistema. Hacia 1718 o 1719, la deuda pública total sigue rondando los 50 a 55 millones de libras. La South Sea Company posee ya una parte importante de esta montaña, en forma de rentas a largo plazo. El resto se dispersa como estrellas, anualidades, loterías de Estado, rentas diversas, en manos de una multitud de rentistas. Un nuevo rey ha subido al trono en 1714, Jorge I, venido de Hannover. Con él, los Whigs dominan el gobierno. Tienen un objetivo claro: reducir el coste de esta deuda, bajar sus intereses, simplificar su entramado, apaciguar un sistema financiero sacudido por los últimos años del reinado de Ana y por las tensiones de la sucesión. En la City, la especulación se intensifica. Las acciones se negocian con fiebre. Las rentas cambian de manos a una velocidad nueva. En el centro de este torbellino, un hombre y una compañía avanzan sus piezas. John Blunt, antiguo orfebre banquero, se halla ahora al timón de la South Sea Company. Blunt comprende el hambre del gobierno, la sed del mercado, el cansancio de los rentistas dispersos. Ve a la compañía como un instrumento único, una palanca, un engranaje capaz de transformar el conjunto de la deuda en un gran bloque, bajo una sola bandera, la de los mares del sur. En vísperas de 1719, el decurado está plantado, un Estado fuertemente endeudado, una herramienta financiera lista para expandirse, un mercado londinense sobrecalentado por los juegos con las acciones y los títulos, una compañía que no ha cumplido sus promesas comerciales, pero que sostiene firmemente los hilos de la deuda. Entonces nace el proyecto que lo va a trastocar todo. La South Sea Company se propone retomar una parte inmensa de la deuda nacional restante. Ya no quiere absorber solamente la deuda flotante, quiere la totalidad, o casi, de las rentas que pesan sobre el reino. A cambio, promete acciones. A cambio, ofrece al gobierno la perspectiva de una deuda unificada, racionalizada, con un tipo de interés más bajo. Promete a los tenedores de rentas la posibilidad de abandonar sus créditos fijos para lanzarse a un título que, se cree, no puede sino subir. En los pasillos del Tesoro, en las salas del Parlamento, se inician las negociaciones. John Aislaby, canciller del Exchequer, escucha. Los Whigs sopesan los riesgos. Observan al Banco de Inglaterra preparar un plan concurrente. Los Tories, los desconfiados, murmuran los peligros. Pero la promesa es deslumbrante: aligerar el peso de los intereses, aclarar el paisaje de la deuda, halagar también las esperanzas de enriquecimiento de quienes canjeen sus rentas por acciones. Tras esos muros, en Londres, en el barro de las calles, miles de vidas esperan sin saberlo el choque que se avecina. Los rentistas, pequeños y grandes, ignoran que se acercan al borde de un abismo resplandeciente. Los contribuyentes, que ya pagan en silencio, aún no ven que la carga que soportan va a servir de alimento a una fiebre que no controlan.